¿Sí se ve? Sí, Lick, se logra observar. Vale, de acuerdo entonces. Bueno, en la orientación académica lo que nosotros podemos revisar por acá, si nos vamos hasta el cronograma de actividades, este documento en PDF ya fue actualizado, ya tiene las nuevas fechas. Entonces, lo que nosotros nos compete, ¿verdad? Es, por ejemplo, por aquí tenemos que del 10 al 15 de octubre era la entrega de la tarea de la unidad 2, ¿verdad? Eso ya pasó. Diferido y repetido de la prueba ordinaria 1, eso ya pasó, ¿ya? Tutoría de repaso 5 y tutoría ordinaria 5, la tenemos este sábado 5 de noviembre, si se fijan, estamos en esta parte, ¿verdad? Justamente aquí. Bien, entonces, lo que se nos viene es que del 7 al 12 de noviembre tenemos la lectura y solución de ejercicios de la unidad 4, ¿verdad? Hay que hacer la lectura de ese documento en el material de plataforma. Y en cuanto a actividades, lo que tenemos es la entrega de la tarea de la unidad 3 y parte de la unidad 4 entre el 6 y el 9 de noviembre. Es decir, que a partir de mañana se habilita el enlace en la plataforma para que podamos entregar la tarea y esa más tardar el 9 de noviembre, ¿verdad? Que se puede entregar. Bien, ¿cuál es esa tarea? La tarea es, si nos vamos al inicio, que seguramente ya están trabajando ustedes en ella. Acá está, actividades evaluadas. Actividad 1 ya estuvo, actividad 2 ya estuvo, actividad 3 es esta parte, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es los ejercicios que son de la unidad 3, parte 2, ¿verdad? O dicho de otro modo, capítulo 5, porque en el PDF dice capítulo 5, ¿verdad? Pero en el nombre que tiene la plataforma es unidad 3, parte 2, y es la solución de estos ejercicios, ¿ya? Luego de la unidad 3, parte 3, responder a estos ejercicios, y de la unidad 3, parte 4, estos ejercicios son los que hay que resolver, ¿verdad? Las indicaciones de la entrega son las mismas de las actividades anteriores. La resolución de los ejercicios, ¿verdad? Ustedes normalmente lo hacen en páginas de cuaderno, páginas de papel bond. Ya, esas páginas ustedes las escanean o les toman fotografía con mucha claridad. Las adjuntan en un documento de Word, que ahí en ese documento de Word va la carátula, lo convierten a PDF y eso es lo que suben como documento de entrega. Como ven acá la fecha inicial para la entrega de la tarea 3, domingo 6 de noviembre de 2022 a las 6 am. Es decir, que mañana a las 6 am se habilita el enlace para poder subirlo. Y la fecha última para la entrega, pues como lo comentábamos, el miércoles 9 de noviembre. ¿Ya? O sea, de que a más tardar esta fecha, en esta hora, es como límite para entregar. ¿Ya? Así que, nuevamente, así como algunos me han estado haciendo consultas a través del correo o a través del WhatsApp, ¿verdad? Estos días también es una oportunidad, ¿verdad? Estos días que vienen, inclusive mañana que es domingo, para seguir resolviendo dudas que tengan. Luego, lo que tenemos como última actividad es la actividad en línea 4, que esta ya no es una tarea como las anteriores en las que hay que resolver ejercicios, sino que se trata más bien de un proyecto en el que el estudiante, como dice acá, contará con un archivo en Excel de datos bivariados y hará en Excel o en GeoGebra, ¿verdad? Como ustedes gusten, el que les resulte más fácil. Lo siguiente, un diagrama de dispersión, determinar coeficiente de correlación y determinación, elaborar conclusiones, analizar la normalidad, ¿verdad?, de la variable respuesta con el gráfico de histograma, ajustar el modelo de regresión lineal simple calculando los parámetros con Excel o GeoGebra, chequear si los residuos cumplen las hipótesis de normalidad gráficamente por histograma y escribir conclusiones. Hacer predicciones puntuales y por intervalos para el promedio de la variable respuesta. ¿Ya? Esto corresponde a la unidad 4 del último tema, datos bivariados, ambos numéricos y subtemas. Estos contenidos quedarán evaluados con esta tarea. No entran, fíjense, no entran al segundo y último parcial, ¿verdad? O sea que el tema anterior a esto
Es decir, el tema de la unidad 3, parte 4. Ese contenido que está en ese documento PDF es el último que va a entrar en el examen parcial. Ya esto de análisis bivariados, esto no va a entrar, sino que se va a evaluar como un proyecto. Y la indicación de la entrega, pues elaborar un informe técnico. En su momento daremos una pequeña guía sobre las partes que debe llevar. La tarea es individual, deberá responder como mínimo a las partes que se le pide, es decir, estas que están enumeradas acá. Pero bien, a medida nos vayamos acercando a esa actividad, ahí vamos a ir esclareciendo más detalles, ¿verdad? Como dice acá, en su momento daremos una pequeña guía sobre las partes que debe llevar, ¿verdad? Pero lo interesante de esto y lo importante que les quiero mencionar es de que tareas como tal, como las que hemos hecho hasta este momento, solo va a ser esta la que vamos a entregar, esta última, la que tiene como fecha límite el 9 de septiembre, ¿verdad? ¿Estamos claros en esa parte? Sí, Vale, perfecto entonces. Vale, entonces si se fijan, ya hablamos de la tarea 3, ¿verdad? Que está próxima a entregar. Esta actividad en línea 4, que más bien es un proyecto de elaboración en Excel o GeoGebra. Y después de eso, pues ya miren, no más tareas, ¿verdad? Y lo que viene después de esto, pues, es la evaluación del segundo examen parcial. Vámonos de nuevo hasta la parte de la calendarización. ¿Verdad? Esto que tenemos acá, que recién hemos hablado. Luego, en la semana del 14 al 19 de noviembre, la lectura y solución ejercicios de la unidad 4. Eso, pues, como estudio de ustedes, ¿verdad? La lectura del material. Y vamos a tener la tutoría ordinaria 6 el sábado 19 de noviembre, ¿verdad? Es decir, 15 días después, ¿verdad? Ahorita estamos sábado 5, el siguiente sábado no tenemos, el siguiente sábado, sábado 19, la tutoría 6 y la última. Después de esa tutoría ordinaria 6, ahí vamos a tener la prueba ordinaria a continuación, ¿verdad? El sábado 10 de diciembre, de 8 a 10 de la mañana, ¿verdad? Es decir, de que vamos a tener la tutoría número 6 el 19, ¿verdad? Y después de eso, el sábado 10 de diciembre, o sea, de que después va a pasar el 26, ¿verdad? La siguiente semana del sábado 26, pasa una semana más del 3 de diciembre y la siguiente semana, o sea, prácticamente un mes después de la última tutoría que tengamos, es que vamos a tener el segundo examen parcial y final. ¿Ya? Y el diferido, para el caso de los que no lo puedan hacer, ¿verdad? Va a ser el domingo 18 de diciembre. Es decir, que va a ser prácticamente una semana después el diferido. Por los que no lo puedan hacer, pero ojalá que sí todos puedan tener la oportunidad de hacerlo en esta misma fecha, para ir saliendo de eso. Y como les comentaba, el domingo 29 de enero, es decir, terminando el parcial 2, luego de eso salimos a vacaciones. Regresamos como entre el 8 y el 15 de enero nuevamente a las actividades de la universidad en línea. Y hasta el domingo 29 de enero es que se va a realizar el examen de suficiencia. ¿Ya? Diga, Tatiana. para la prueba ordinaria, Dolly, ¿qué unidades vendrían? Vendría a continuación de todo lo que no vino en el parcial 1, ¿verdad? Es decir, vámonos a la plataforma. Quiero ver. No, no dice acá. Va, vámonos a la plataforma. O creo que está aquí, fíjense, en la misma orientación académica. Quiero ver. No, no está por acá.
Por aquí sí está. Vemos la unidad 1, viene en el parcial 1, ¿verdad? Análisis descriptivo de tablas de datos cuantitativos, tabla de frecuencias simples, agrupadas, ¿ya? Medias, medianas, eso venía en el parcial 1. El cálculo de probabilidades venía también, ¿verdad? Probabilidad condicional y probabilidad de eventos independientes, teorema de Bayes. Hasta ese tema llegaba el parcial 1. O sea de que el parcial 2 va a ir desde la definición de variable aleatoria discreta, o sea, lo que estudiábamos en la tutoría anterior, la definición de variable aleatoria discreta, que veíamos la variable binomial, hipergeométrica y la de Poisson. ¿Se acuerdan? Luego de eso, en el material de lectura, ustedes pudieron haber encontrado las definiciones de variable aleatoria continua, en donde estaban la de t de student, la chi cuadrado, ¿verdad? Y el uso de tablas sin usar integrales. Ahora la cuestión de inferencia estadística, conceptos de población, muestra, parámetros y estadísticos como estimadores puntuales, ¿verdad? Tipos de muestreo, distribución muestral de la media, el teorema del límite central, intervalos de confianza, introducción a la prueba de contraste de hipótesis, ¿ya? Sobre una media, sobre una proporción, ¿verdad? Pruebas no paramétricas, que es lo que vamos a estar estudiando este día, la prueba de Mann-Whitney, la prueba de rango de signo de Wilcoxon y la prueba de Kruskal-Wallis. Luego dice acá, mire, datos bivariados, ambos cualitativos, tablas de contingencia, hipótesis de independencia, contraste, la corrección de continuidad de Yates, datos bivariados, ambos numéricos, ¿verdad? Diagramas de dispersión, de análisis de correlación, esa parte, ¿verdad? Donde se va a estudiar las medidas de asociación a asociación de datos bivariados. Esto es lo que va a entrar en el proyecto, no en el parcial. O sea que, si nos vamos nuevamente para arriba, solo para tener bien clara la idea, hay que estudiar desde la definición de variable aleatoria discreta, desde acá, hasta aquí, la prueba de Kruskal-Wallis. Es decir, de que desde la definición de variables aleatorias discretas y continuas hasta las pruebas no paramétricas. Ya los datos bivariados, eso ya entra en el proyecto, ya no entra en el parcial. ¿Sí? Gracias, Liz. Ok. Muy bien. Entonces, veamos. Ya leímos entonces cómo es que está actualizada la orientación académica y ya tenemos un escenario más claro de cómo es que se van a desarrollar las actividades. Entonces, un detalle adicional que fíjense que el coordinador nos envió para que lo socializáramos con ustedes son algunos avisos que él nos proporcionó en el transcurso de la semana. Así que se los voy a mostrar en este momento. Solo lo busco, me permiten un segundo. Aquí está. Esto, vean. Recordatorio nos decía de las actividades a realizar en casa para la tutoría 6B, es decir, la tutoría 6, que es la siguiente que viene del 19 de noviembre de 2022. En la semana del 14 al 19 de noviembre, es decir, esta siguiente semana, ¿verdad? Ahorita estamos 5, la siguiente semana es semana A, ¿verdad? La siguiente es semana B,
es decir, del 14 al 19, semana B, ¿verdad? En esa semana se inicia con la unidad 4 y es donde se va a ver el tema de datos bivariados, que son ambos numéricos, ¿verdad? Como les comentaba hace un ratito, estos últimos temas, ¿verdad?, de la unidad 4 no entran en el parcial. Se va a evaluar como un trabajo práctico sobre regresión lineal simple, que es lo que les comentaba de que va a ser necesario usar Excel o GeoGebra, para lo cual se les sugiere que estudien los temas del 4.2 en adelante y una guía sobre el desarrollo del trabajo, ¿verdad? Es decir, para realizar ese proyecto, ¿verdad?, los temas de 4.2 en adelante y la guía sobre el desarrollo del trabajo, ¿verdad? Esa unidad se va a habilitar a partir del lunes 14 de noviembre, ¿verdad?, para que en este caso ustedes puedan estudiar un poco y aprovechar las tutorías de repaso 6 y ordinaria 6, ¿verdad?, de los días 6 y 19 de noviembre de 2022. Es decir, de que el 19 de noviembre, que vamos a atender la tutoría número 6, es decir, que a partir del 14, ¿verdad? No sé si pueden ver el calendario que estoy abriendo acá. Sí, sí, se ve. Se logra ver. Chivo, entonces ese tema, fíjense, se habilita a partir del 14 de noviembre. Entonces, la recomendación es de que lo vayan leyendo, ¿verdad?, con anticipación, para que cuando nos encontremos en esta tutoría 6, ahí ustedes puedan resolver todas las dudas que surjan. Porque la tutoría número 6, fíjense de que no va a ser una tutoría así en la que vamos viendo contenidos, que vamos estudiando definiciones, fórmulas, que resolvemos ejercicios como tradicionalmente lo hacemos, sino de que en esa tutoría 6 lo que vamos a hacer es una práctica justamente con Excel, en la que vamos a tomar un caso donde tenemos dos variables numéricas y vamos a estudiar la correlación entre ellas, pero lo vamos a hacer muy práctico. ¿Se acuerdan ustedes en una tutoría cuando hicimos las tablas para datos agrupados? Que todo lo fuimos haciendo en Excel. Ahí ordenábamos los datos, encontrábamos el punto central, ¿verdad? Para calcular la mediana, definíamos los rangos para cada una de las filas de la tabla, que las frecuencias simples, las relativas, las acumuladas. Entonces, así vamos a hacer la tutoría 6 también. Les recomendaría también entonces de que para ese caso, cuando tengamos esa tutoría, que estén en sus computadoras. Si no les es posible, digamos, por motivos de trabajo y solo se conectan desde el teléfono, ni modo. Pero les recomendaría, en la medida de lo posible lo hagan, que se conecten a través de una computadora para que abran Excel y juntos vayamos haciendo la práctica, para que ustedes ya tengan un mejor panorama y más claro de cómo es que hay que desarrollar ese proyecto. Vamos a hacer un ejercicio particular, ¿verdad?, con otros datos. Vamos a hacer el proceso de la regresión y luego para que ustedes ya sepan, entonces esto es lo que tengo que ir haciendo, tengo que aplicar esta y esta fórmula en Excel, ya para cuando ustedes estén haciendo su proyecto, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, Va, solo perfecto. Dígame, una consulta. dígame. Este, ¿qué posibilidades hay que, digamos, podamos tener una tutoría de repaso para iniciar con el tema? Digo por el tiempo, que tal vez no nos alcance para que nos explique bien todo el proceso, porque cuando estábamos haciendo lo del rango y todo eso, parece que no nos alcanzó el tiempo y nos quedamos ahí un poco cortos. No sé si los compañeros están de acuerdo poder tener alguna tutoría de repaso para iniciar con el tema y ya para la tutoría normal solo finalizar. Ya vamos un poquito Solo es un adelantados. punto. Solo es un punto de vista, no sé, hay que ponernos de acuerdo. Claro, claro, como les comentaba desde el inicio del ciclo, ¿verdad? En la medida de que todos tengamos el tiempo y la posibilidad, siempre reunirnos en alguna que otra tutoría de repaso para avanzar en algún tema, ¿verdad?, o para resolver dudas puntuales que se tengan. En este caso, en esa práctica, podemos hacer eso, ¿verdad? Iniciar con una hora entre la semana, tipo martes, miércoles, por ahí,
Y pues si adelantamos y resulta que para la tutoría del sábado ya adelantamos mucho y logramos ver todos los puntos que son necesarios hacer para el proyecto, pues perfecto, ¿verdad? No estaría mal. Ahí los demás también sería bueno que nos expresaran su opinión, a ver qué les parece la idea. A mí me parece bien, creo que sería bueno tener Vale, esa tutoría de repaso. vale, perfecto. Bueno, entonces, como esa tutoría la vamos a tener el 19 de noviembre, ahí en el transcurso de esta semana, a partir del mismo lunes, del lunes 14, nos podemos ir poniendo de acuerdo a ver qué día podemos cada quien, ¿verdad? Por las responsabilidades que cada uno tiene, pues ahí vamos a ir viendo cómo estamos de tiempo cada uno y dejar el mejor horario posible, de modo que la mayoría puedan asistir y que lo ideal es que todos entren, ¿verdad? Bien, entonces, ahora, viendo el tema este que necesitamos estudiar, ¿verdad? Que viene siendo ya del último tema que va a ser necesario estudiar en cuanto a la actividad que estamos próximos a entregar y, y que es contenido que viene en el examen parcial, es este tema de las pruebas no paramétricas. Ahí en la plataforma ustedes podrán encontrar este documento en PDF donde está el contenido relacionado a las pruebas no paramétricas, que esto para lo que sirve, fíjense, es para cuando nosotros necesitamos validar una sospecha inicial que se tiene de los datos. Si ustedes recuerdan, todo lo que hemos estudiado hasta este momento es estadística descriptiva, ¿verdad? En el sentido que, de lo que nosotros hablamos es acerca de cómo están representados los datos, cuáles son las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, ¿verdad? Todo eso es una estadística descriptiva, ¿verdad? Describir cómo se encuentran los datos, un ordenamiento para poder entender cómo es que está funcionando la información. Parte de la estadística también lleva una etapa inferencial que le llamamos, que es elaborar conclusiones, pero no esas conclusiones que son al ojo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un gráfico de una serie de datos y nosotros vemos que lleva una tendencia ascendente, por ejemplo, vamos a poner una imagen así muy simple, solo para expresar la idea. Nosotros graficamos los datos en un gráfico de barras o en un histograma y nosotros vemos de que lleva una tendencia ascendente, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir, bueno, los gráficos sí tienen una ascendencia positiva, ¿ya? Pero eso solo es al ojo, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver. Posiblemente habrán otros gráficos, por ejemplo este, de que lleva una tendencia ascendente, pero tiene ciertos quiebres, ¿verdad? Momentos en los que bajan los datos, bajan la información, sube de nuevo, luego baja, ¿verdad? Y nosotros ahí podemos decir, lleva una tendencia ascendente, pero con ciertos puntos o ciertos rangos en donde la información es decreciente. Entonces, ¿será que este mismo comportamiento va a tener la información? ¿Será que los datos tienen este mismo comportamiento ascendente a medida que avanza el tiempo o a medida que se va incrementando aquí el eje X? ¿Ya? Entonces, ese tipo de inferencias o lo que nosotros necesitamos validar que en realidad está ocurriendo en los datos, también hay herramientas estadísticas que sirven para ello, ¿verdad? No es lo mismo decir, yo veo que los datos tienen una tendencia ascendente a decir, mediante una prueba estadística, realmente sí los datos tienen una tendencia ascendente. Para el caso de las pruebas no paramétricas, fíjense que normalmente se utilizan para cuando necesitamos hacer una prueba de validación, por ponerles un ejemplo práctico.
Supongamos de que en una planta de manufactura, en la elaboración, ¿verdad? En una fábrica X, se necesita validar, ¿verdad? Si dos productos que tienen cierto parecido, ¿verdad? Por ejemplo, algún producto que es para consumo, por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico, galletas, ¿verdad? Entonces viene la empresa y dice, vamos a elaborar galletas con el sabor A y galletas con el sabor B, ¿verdad? Las vamos a lanzar a la venta y vamos a ver cuál le gusta más a la gente. ¿Será que les gusta las galletas de sabor A, por ejemplo, las galletas de sabor de fresa? ¿O será que les gustan más las galletas de sabor de uva? ¿Verdad? Eso independientemente del gusto de las frutas por cualquier persona, pero lo que se va a evaluar es si la fórmula del sabor de fresa es del gusto de la gente o si la fórmula del sabor de uva es de mejor preferencia de la gente, ¿verdad? Entonces, se lanza a la venta, la empresa observa cuáles son las que se venden más, ¿verdad? Pueden incluso hasta elaborar una pequeña encuesta para definir y preguntarle a la gente, mira, ahora que probó esta galleta de fresa, ¿qué tal le ha parecido el sabor? ¿Qué tal le parece la textura? ¿Qué tal le parece el color de la galleta? ¿Verdad? El nivel de dulce de la galleta, qué tal le parece, la suavidad. Y en el caso de la galleta de uva también le pueden preguntar lo mismo, qué tal le pareció el sabor, el olor, la textura, el nivel de dulce, ya, todos esos detalles. Entonces, lo de las pruebas paramétricas para lo que sirve es para terminar de validar esa información, ¿verdad? Podríamos nosotros leer los datos y podría ocurrir que, ¿verdad? El 55% de personas le gustó más la galleta de fresa y al 45% le gustó más la de uva. O sea, de que la cosa está como que casi pareja, ¿no? ¿Verdad? Entonces alguien podría decir, ¿verdad? Por ejemplo, si en sus resultados alguien dice, para la galleta de fresa, el 55% y para la galleta de uva, el 45%, a lo que estamos mencionando acá. Así de esta forma, ¿ya? Entonces viene alguien y dice, entonces ganó la galleta de fresa por el 55%. Y alguien puede decir, no, para mí, de que los dos sabores están parejos, deberíamos de vender los dos. Y alguien viene y dice, no, es que lo que sucede es de que para mí, desde mi punto de vista, dice uno de los gerentes de la empresa, con el 5% que le haya ganado, o más bien con el 10% que le haya ganado una galleta a la otra, para mí eso es suficiente. Para mí solo deberíamos de vender la de fresa nada más. Porque es la que más le gusta a la gente, punto. ¿Verdad? Y viene alguien y dice, ok, sí es cierto de que la galleta de fresa ha ganado por un 55%, con un 55%, ¿verdad? Pero significa también de que hay un 45% de la población a la que también le gustó la de uva. Y entonces, ¿por qué a esas personas no les vendemos la de uva también? Porque tenemos cierto sector del mercado en las que sí va a tener aceptación la galleta de uva, ¿verdad? Entonces, para evitar eso de que no, que para mí es la de fresa, no, que para mí la de uva, no, que para mí están empatadas, ¿verdad? Ese detalle. Hay una prueba de diferencia, fíjense, en estadística, que lo que determina es si entre dos resultados, entre dos valores, hay diferencias significativas. Que la diferencia significativa es que la prueba estadística lo que nos dice es, miren, si hay diferencia entre la galleta de fresa y la galleta de uva. Ganó por mucho la galleta de fresa.
¿verdad? O por el contrario puede decir no, esto está prácticamente igual, está parejo, está empatado, ¿verdad? O sea de que esto lo que permite decir es de que ya no está sujeto a la interpretación de cada quien, ¿verdad? Sino de que ya hay una herramienta en la que esa herramienta a través de validación de datos nos puede decir, miren, esto es la respuesta definitiva que ustedes necesitan. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Verdad? Es decir, ¿ganó la galleta de fresa o están parejas las dos? ¿Verdad? Para eso es lo que sirve. Para evitar ese discernimiento de que no, que para que no, que yo opino que sí, que yo opino que no. Para evitar ese tipo de detalles, para eso sirve la prueba entonces. Bueno, vayamos viendo entonces el contenido de esto. Como nos dice acá. Las pruebas no paramétricas son aquellas que se encargan de analizar datos que no tienen una distribución particular conocida. Los datos pueden ser categóricos inclusivamente. Aunque tienen algunas limitaciones, cuentan con resultados estadísticos ordenados que facilita su comprensión. En cambio, ¿verdad? Para las pruebas paramétricas, ¿verdad? Se basan en leyes de distribución particulares como la normal y otras, para analizar los elementos de una población a partir de muestras aleatorias independientes. Generalmente solo se aplican a variables numéricas y para su análisis debe mantener una población grande, ya que permite que el cálculo sea más exacto. Vaya, aquí nos habla de una diferencia. Las pruebas paramétricas son las que se refieren a datos de que ya están ajustados a una distribución. Por ejemplo, ya las distribuciones que ustedes estudiaron. Normal, binomial, Poisson, hipergeométrica, todas esas que hemos estudiado ya, ¿verdad? Las no paramétricas es cuando tenemos datos que no están ajustados a una distribución en particular. Es decir, que no podemos decir que los datos siguen una distribución normal o que los datos siguen una distribución de Poisson o que siguen una distribución hipergeométrica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando no tienen esa distribución particular conocida, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que les mencionaba acá, que de hecho ya lo quité, el caso de las galletas de fresa o de uva, cuando no están ajustados esos datos a una distribución, ¿verdad? De datos conocida, ¿verdad? Con una función de distribución, entonces es lo que se utiliza como pruebas no paramétricas, esto que está acá, ¿verdad? Entonces, acá en esta tablita nosotros podemos ver cuáles son las diferencias y cuáles son, como quien dice, las ventajas y desventajas de usar pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿ya? Por ejemplo, para las pruebas no paramétricas, las diferencias son: las no paramétricas tienen mayor potencia estadística. Cualquiera podría decir que las paramétricas sí, ¿verdad? Pero para las no paramétricas, como les estaba mencionando, ya existen estrategias y herramientas de análisis que también tienen muy buen potencial, ¿verdad? Luego vemos aquí algunas diferencias que se aplican en variables categóricas, se utilizan para muestras pequeñas, no se conoce la forma de distribución de datos, lo que les estaba diciendo hace un ratito, ¿verdad? No hacen muchas suposiciones, o sea, vamos a la validación y ya. Exigen una menor condición de validez, ¿verdad? O sea, lo que permite que sea más fácil validar esa información, ¿verdad? Mayor probabilidad de errores, eso sí, ¿verdad? Hay una mayor probabilidad de error, pero ni modo, ¿verdad? Como quien dice, eso es lo que se tiene. El cálculo es menos complicado de hacer, ¿ya? Los cálculos, porque como no están sujetos a una función de distribución, los cálculos no son exactos, pero sí son suficientes para elaborar conclusiones, ¿ya? Bien, entonces veamos. Acerca de las pruebas, vamos a encontrar en este documento muchas pruebas relacionadas a distintos datos que se pueden obtener de la información que nosotros tengamos en el momento para validar. Por ejemplo, aquí tenemos la prueba de la mediana para iniciar. La siguiente que van a poder encontrar acá es la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo de qué se trata ella. Nos vamos a ir fijando de que para cada una de las pruebas que están acá nos sirve para una situación en particular, como cuando hablábamos de las funciones de distribución.
que la función binomial servía para cuando se hacían n cantidad de experimentos con una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. Decíamos eso, ¿verdad? La hipergeométrica, decíamos, esa la vamos a ocupar para cuando tenemos una población, ¿verdad? De la población tomamos una muestra, por ejemplo, el caso que veíamos la vez anterior, la fábrica de bombillos. Hay una población, ¿verdad?, de bombillos fabricados. De esa población de bombillos fabricados tomamos una muestra. De esa muestra nosotros validamos cuál era la probabilidad de que uno de los bombillos viniera defectuoso. ¿Ah? Por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, para este caso es lo mismo. Miren. La prueba U de Mann-Whitney, ¿verdad? Para otro caso particular que ahí vamos a ir viendo. Y si no me equivoco, hay otra más por aquí. Otra prueba adicional. Aquí está. La prueba de Kruskal-Wallis. Ahí nos dice para cuándo es que la vamos a ocupar también. ¿Ya? Quiero ver si hay otra. Y si hay otra, que chévere. Ya vienen los ejercicios. Que en este documento aquí están justamente los ejercicios que hay que resolver de la tarea. Va, hasta ahí entonces. Si se fijaron, son 4 pruebas estadísticas las que vienen en este documento. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda en estudiar las 4. Si no, pues ni modo hasta donde lleguemos. Y luego lo que viene en este documento, y que era justamente alguien de ustedes me hacía la consulta ayer, de que dónde podían encontrar las tablas. Y justamente en este mismo documento están, ¿verdad? Así como se los platicaba ayer a la persona que me hizo la pregunta. No recuerdo quién fue. Pero al final de este documento tenemos todas las tablas estadísticas que vamos a utilizar. La de la distribución binomial, que esta es bastante grande, ¿verdad? Porque tiene bastantes datos. Después de esta está esta sigue con la tabla de distribución binomial. Si se fijan, hay bastante información. Esta tabla que está aquí ya es otra. Esta es la del estadístico de Wilcoxon, ¿verdad? Esta es la tabla que vamos a ocupar para cuando estemos haciendo la prueba de Wilcoxon. Siguen todas estas páginas. La tabla para cuando estemos haciendo la prueba U de Mann-Whitney. Es esta tabla la que se va a utilizar. ¿En qué material está esto? Esto está en la plataforma, en la pestañita de la unidad 3, es el PDF que está aquí. Unidad 3, parte 3. Las tablas para cuando estemos haciendo la prueba de Kruskal-Wallis. Y la tabla de la normal estándar, ¿verdad? Y esta es como que la tabla de uso por excelencia, ¿verdad? Porque es cuando se dice que los datos se ajustan a una normal. La de la distribución chi cuadrada, aquí dice chi, pero fíjense que se pronuncia chi cuadrada. La distribución t de student, y ahí termina, ¿verdad? Entonces, si se fijan, están todas las tablas resumidas que nosotros necesitamos. Así es como es la prueba que nosotros estemos haciendo, así es la tabla que vamos a utilizar, ¿verdad? Bueno, vámonos entonces por donde estábamos. Andábamos por esta parte. La prueba de la mediana entonces. Nos dice, en esta sección nos planteamos contrastar si la mediana de una muestra es un valor dado y si la diferencia entre los datos de dos muestras distintas, ¿verdad?, tiene mediana igual a 0. Por ejemplo, el caso que les mencionaba. Se toman dos muestras de galletas, una de fresa y una de uva, y se contrasta a ver si tienen mediana igual a 0, ¿verdad? Entonces, por ahí viene la cosa, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos dos muestras distintas y necesitamos hacer una validación entre esas dos muestras, ¿verdad? Entonces nos dice la definición, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, hasta llegar a x sub n, ¿verdad? Una muestra aleatoria simple de la población x con distribución f, ¿verdad? F es lo que vamos a hacer como distribución, ¿verdad?,
relativa a esta prueba de la mediana. Sea entonces M la mediana de la población X, ¿verdad? Cuya distribución F es desconocida, lo que les decía al principio, ¿verdad? Son distribuciones desconocidas para cuando estamos haciendo estas pruebas. Y sea M sub 0 un valor conocido cualquiera, ¿verdad? Aquí eso nos viene en el ejercicio. Se desea contrastar entonces de que H sub 0, ¿verdad? La hipótesis nula es de que la mediana es igual a ese valor dado de M sub 0. Frente a, ¿verdad? Se va a contrastar con la hipótesis alternativa, es decir, H sub 1, de que M es distinto de M sub 0. O dicho de otra forma, en esta parte lo que se puede validar es que H sub 1 es de que M sea mayor que M sub 0 o que la alternativa sea de que M sea menor que M sub 0. Esto lo vamos a escribir aparte, ¿verdad? Para tener una mayor comprensión de cómo funciona esto de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Liz, no sé si está hablando, pero no se escucha. Hola, no estaba hablando. Quería anotar esto primero antes de explicárselo. Ah, bueno. Bien, esto que estoy anotando acá es para tener un mayor orden de cómo se contrasta la hipótesis nula versus la alternativa, ¿verdad? Siempre la hipótesis nula se va a llamar H sub 0, ¿verdad? Aquí le vamos a colocar hipótesis nula, ¿ok? Y las hipótesis alternativas que plantea esta prueba de la mediana son, ¿verdad? ¿Qué vamos a poder validar? Lo contrario de esto, es decir, de que M, o sea que la mediana, sea distinta de M sub 0. O sea de que los ejercicios relacionados con la prueba de la mediana van a ser, ¿verdad? Contraste la hipótesis nula frente a la alternativa, ¿verdad? De que la mediana es igual a X valor o es distinto de X valor, ¿verdad? Es decir,
El ejercicio podría plantearse algo así. Se ha hecho un proceso de manufactura en la que se ha encontrado de que la mediana es igual a 15, digamos. Con base en los siguientes datos, ¿verdad? Se ha tomado la muestra para realizar una validación, es decir, para realizar una prueba estadística, una prueba no paramétrica, ¿verdad? Entonces, determine si de estos datos la mediana también es igual a 15. Entonces alguien podría decir, bueno, pero si de la población la mediana es igual a 15, entonces de la muestra que yo tomo también la mediana es igual a 15, ¿verdad? No, no es posible asumir eso, sino que hay que validarlo, hay que contrastarlo. Y para eso entonces son las pruebas de hipótesis que para eso sirven. Entonces nosotros podríamos concluir, sí es cierto, la mediana de mi prueba es igual a la mediana de la población que es de 15. O por el contrario, puedo concluir de que no, de que son distintas, ¿verdad? Entonces, como el documento nos dice, también está la opción de decir de que la hipótesis alternativa, es decir, H sub 1, sea de que M sea mayor que M sub 0. O también está la opción de decir de que H sub 1, ¿verdad?, es la hipótesis alternativa en la que concluimos de que M es menor que M sub 0, ¿verdad? Es decir, de que esta H sub 0 es la hipótesis nula y todas estas en la prueba de la mediana se pueden definir como la hipótesis alternativa, ¿verdad? H sub 1 significa hipótesis alternativa. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. La prueba estadística que nosotros vamos a hacer es T, donde el número de observaciones mayores que M sub 0, ¿verdad? Ahora, este valor de T, este sí tiene una distribución y es una distribución binomial. Eso significa de que este numerito T, ¿ya?, tiene un valor de N y tiene una probabilidad de 0.5, que esto nos va a servir al momento de ir a buscar la información en la tabla, ¿ya? Entonces, si la hipótesis alternativa es que H sub 1 es de que M es distinto de M sub 0 y la prueba se hace al nivel de significancia alfa del 0.1, ¿verdad? Entonces rechazamos H sub 0 a favor de H sub 1, sí, ¿verdad? Y aquí es donde viene la regla de decisión. En todas las pruebas estadísticas que nosotros hacemos, ¿verdad?, necesitamos definir cuál es nuestra hipótesis nula y cuál es nuestra hipótesis alternativa. Una de las dos va a resultar ser cierta, ¿verdad? Por ejemplo, va a resultar de que las medianas son iguales o que las medianas son diferentes, ¿ya? Eso es lo que va a resultar. Para ir a ver entonces cómo es que nosotros tomamos esta decisión, viene una regla de decisión que se le llama, ¿verdad? Una regla de decisión. Entonces, regla de decisión vamos a colocar acá. Como nos dice acá, vamos a rechazar H sub 0 a favor de H sub 1. Entonces colocamos acá, se rechaza. Se rechaza H sub 0, sí, ¿verdad? Esto lo voy a poner aquí aparte para poder ir escribiendo más rápido. Si T es menor o igual a X con alfa sobre 2 o si X con 1 menos alfa sobre 2
es menor o igual a t, ¿verdad? Donde, vamos a colocarle acá, son cuantiles de la binomial, donde x sub alfa sobre 2 y x sub 1 menos alfa sobre 2 son cuantiles de la binomial, es decir, son los valores que nosotros necesitamos para esa prueba T en la que vamos a ir a validar si esto es cierto o es falso, ¿verdad? Es decir, de otra forma, donde vamos a utilizar el parámetro de rechazo. Significa entonces de que si ocurre t menor o igual que x sub alfa sobre 2 o si ocurre que 1x sub 1 menos alfa sobre 2 es menor o igual que t, si ocurre cualquiera de estas dos cosas, entonces vamos a rechazar h sub 0. ¿Qué significa esto de rechazar h sub 0? Significa que esto que está acá escrito en h sub 0, que estamos diciendo de que las medias son iguales, ¿verdad? Eso es lo que vamos a rechazar. Significa de que vamos a aceptar la hipótesis alternativa, que la alternativa es de que las medianas son distintas, ¿verdad? Eso vamos a estar aceptando. O sea, de que la conclusión por ahí va a ir orientada, ¿verdad? Por ahí va a ir orientada. Bueno, entonces vayamos viendo un ejemplo sobre esto. Solo voy a estirar un poco esto acá. Bien, y justo con esto entonces viene un ejemplo acá en el documento que tenemos. De la edad de 7 jóvenes entre 15 y 20 años de una ciudad A son 15, 19.5, 15.8, 20, 19.9, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tenemos entonces 7 datos porque son las edades de 7 jóvenes. Deseamos probar que la mediana de los jóvenes de edades entre 15 y 20 de la ciudad A es de 17.3 años, ¿ya? Este es el valor que yo les decía que nos tenían que dar en el ejercicio, es decir, el m sub 0, ¿ya? El m sub 0, ¿ya? Entonces, lo que esto nos dice, vean, tenemos 7 jóvenes cuyas edades son estas que tenemos acá, y deseamos probar que la mediana de los jóvenes entre las edades de 15 y 20 años de la ciudad A es lo que me refería a la población. Nos dicen, miren, nosotros ya calculamos la mediana, nos dice alguien, ¿verdad? Ya calculamos que la mediana de los jóvenes que andan en las edades entre 15 y 20 años de esta ciudad es de 17.3 años. Ah, entonces ustedes dicen, bueno, voy a tomar las edades entonces de estos chicos que me están dando acá, 15, 19.5, 15.8, etcétera, y voy a validar a ver si es cierto de eso que me están diciendo, de que la mediana es de 17.3, ¿verdad? Entonces, si nosotros esto lo trasladamos un poquito más ordenado acá, nos están diciendo, ¿verdad? La hipótesis no la va a hacer entonces. Aquí le vamos a colocar ejemplo 1. Ejemplo 1. Nos están diciendo entonces que la mediana es de 17.6, ¿verdad? O sea, de que como hipótesis nula, nosotros vamos a tomar, ¿verdad? De que m es igual
a 17.3, ¿verdad? Frente a la hipótesis alternativa, ¿ya?, de que M es distinto de 17.3. ¿Ya? Esta es la validación que nosotros vamos a hacer. Nos están diciendo de que la mediana es de 17.3. Nosotros vamos a validar, ¿verdad?, mediante la prueba, a ver si eso es cierto, ¿verdad? Entonces, veamos. Nos dice aquí este valor de t, el número de observaciones mayores que m sub 0. Es decir, de 17.3 son 3. O sea, de que si nosotros ordenamos estos datos acá, vamos a ponerlos ordenaditos. Bien. Datos, vamos a poner aquí. Si nos fijamos, el menor valor es 15. Voy a poner esto aquí a la par para irlo viendo más rápido. El siguiente valor después de 15, teníamos que era 15.8. Luego de 15.8, 16, 16.5, luego de 16.5 tenemos 16.5, 17.2, $19.5, $19.9, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el último es este, el 20. Entonces lo que nos dice, T es el número de observaciones mayores que M sub 0, ¿verdad? Es decir, T es igual a 3, ¿verdad? Porque el número de observaciones mayores que M sub 0, 17.3 está acá. Y aquí tengo en medio 17.2. ¿Cuántas observaciones hay de ahí en adelante? ¿Verdad? Aquí hay 3. Entonces por eso T va a tener el valor de 3. Bien, luego de eso, nos decía la teoría de que T tiene la distribución binomial. N es el valor de 7, ¿verdad? Es decir, T tiene una distribución binomial con n igual a 7, porque son 7 jóvenes los que se tienen, y la probabilidad esa ya es fija. La probabilidad es de 0.5. Ahí tenemos los datos para el valor de t, ¿verdad? Ahora, lo que necesitamos definir es el valor de alfa, es decir, la significancia con la que va a hacerse la prueba. Entonces, si nosotros definimos alfa igual al 5%, que generalmente es 5% lo que se define para este tipo de pruebas, es decir, 0.05, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos definiendo con esto es, lo que vamos a escribir es lo siguiente.
igual a X. Si alfa es del 5%, ¿verdad? Es decir, es de 0.05, alfa sobre 2 va a ser 0.0025, ¿verdad? Simplemente es eso. Ese 0.05 lo divido entre 2, ¿verdad? En la calculadora y es 0.025. ¿Ya? Entonces acá lo que nosotros debemos escribir es lo siguiente. Decimos de que la probabilidad, ¿verdad? En esta distribución binomial, ¿verdad? Menor a X sub 0.025 puede ser menor o igual a 0.025 y además de esto también la probabilidad de esa distribución binomial menor o igual a ese X de 0.025 puede ocurrir de que sea mayor o igual a 0.025. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Podemos obtener dos resultados. Un resultado es de que la probabilidad que yo ando buscando, donde t tiene una distribución binomial que sea menor que x sub 0.025, de que este resultado sea menor que 0.025, o puede ocurrir también de que esta probabilidad sea mayor que 0.025. Esos dos resultados son los posibles para obtener, ¿verdad? Entonces, con esto hacemos lo siguiente. Escribimos entonces este valor de P, ¿verdad? Siempre siguiendo esa distribución binomial menor que 1 igual a lo siguiente. Es igual 0.625
Bien, entonces, este proceso es con x sub alfa sobre 2. Ahora, el mismo proceso vamos a hacerlo con x sub 1 menos alfa sobre 2. O sea, igual a x sub 0.975. Entonces, aquí vamos a colocar dos posibles resultados. Que la probabilidad de la binomial sea menor que x sub 0.975, ¿verdad? Y eso menor o igual que justamente ese valor de probabilidad, 975, ¿verdad? Y también puede ocurrir de que la probabilidad de la binomial sea menor o igual a ese x de 0.975, ¿verdad? Pero en este caso puede ocurrir de que sea mayor a 0.975, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir acá? La probabilidad de que la binomial sea menor que 6 o la probabilidad de la binomial de que sea menor o igual a 6. Eso es 0.9375 y eso es igual también acá en este caso va a ser 0.9922. 0.975 y acá mayor o igual que 0.975 también acá. Entonces con esto tenemos, igual que aquí arriba obtuvimos un resultado para x sub 0.025, entonces acá podemos colocar también, entonces, x sub 0.975 va a ser igual a 6 entonces. Luego para la prueba final. De lo que debemos hacer acá es escribir esta desigualdad que tenemos por acá. Cuando nosotros tenemos la probabilidad de x sub 0.025, acá, esta nos resultó que era igual a 1.
decir X sub 0.025. Y esto es menor que el valor de T. ¿Y cuál dijimos nosotros que era el valor de T? Que era 3, porque habían 3 unidades que eran mayores que la mediana. O sea, habían 3 valores más grandes que la mediana. Entonces, por eso T acá es igual a 3, ¿verdad? Y esto a su vez, este valor de 3 es menor que el otro X que nosotros calculamos acá, 0.975. ¿Ya? ¿Y de cuánto era este valor de X sub 0.975? Este valor era de 6, ¿verdad? Entonces veamos. Lo que la regla nos decía, la regla de decisión. Se rechaza h sub 0 si el valor de t es menor que x sub alfa sobre 2. O si es mayor que x sub 1 menos alfa sobre 2. O sea, de que como t, ¿verdad? O sea, dicho de otra forma, t está entre este valor de x sub 0.025 y está entre x sub 0.975, ¿verdad? No está en la zona de rechazo, sino que está en la zona de aceptación. Es decir, el valor de t está entre estos dos valores. Al estar el valor de t entre estos dos valores, pues entonces no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? No se rechaza la hipótesis nula y entonces lo que podemos concluir es entonces, ya con esto ya podemos elaborar la conclusión. Conclusión le vamos a poner. Conclusión. No se rechaza h sub 0. Entonces, veamos, el no rechazar h sub 0, ¿qué significa? Nosotros dijimos que h sub 0 es igual en donde m es igual a 17.3. Lo que nos estaban diciendo desde el inicio. Nos estaban diciendo la mediana es igual a 17.3, ¿verdad? No se rechaza esto. El no rechazarlo, pues, es una forma de decir se acepta, ¿ya? Entonces, eso podemos concluir acá. Entonces, la mediana de las edades (17.6), ¿verdad? Parece que 17.3 es de 17.3, ¿verdad? Y así es entonces cómo se elaboran las conclusiones a partir del rechazo o de la aceptación. ¿Qué hubiera pasado entonces en este caso? ¿Qué hubiera pasado si este valor de acá, por ejemplo, imaginemos de que acá este valor de t hubiera quedado de este lado? Es decir, que hubiera quedado afuera de 0.025 y de 0.975. Si eso hubiera pasado, entonces hubiéramos tenido que rechazar la hipótesis nula. Es decir, de que hubiéramos tenido que aceptar la hipótesis alternativa. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Es la que nos dice que la mediana es distinto de 17.3. ¿Cuál hubiera sido nuestra conclusión? La conclusión hubiera sido entonces, ¿verdad?, que la mediana de las edades en la ciudad A no es de 17.3 años. No es. Ha de ser otra mediana. Pero eso que nos están diciendo a nosotros, esa aseveración
de que la mediana es de 17.3, hubiéramos dicho nosotros, no, es mentira. Mediante la prueba estadística, nosotros hemos podido concluir de que eso no es cierto. ¿Verdad? Entonces el juego de este tipo de ejercicios ahí va, ¿verdad? Va encaminado a eso. Encaminado a nosotros aceptar o rechazar las hipótesis. Bueno, la siguiente prueba que tenemos ahí en el documento es la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados. Esta prueba se utiliza para cuando no tenemos una sola muestra, sino que tenemos dos. Y esas dos muestras vamos a analizar a ver si hay diferencias entre ellas. Lo que nosotros tenemos acá en el documento es la definición, ¿verdad?, de cómo vamos a escribir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Este es el desglose de cómo se arma la fórmula, ¿ya?, que en resumidas cuentas, bajo todo este proceso, la fórmula va a ser la siguiente: z sub t positivo va a ser igual a t sub positivo menos n por n menos 1 sobre n más 1 sobre 4 entre la raíz cuadrada de n por n más 1 por 2n más 1, y eso dividido entre 24, ¿verdad? Esta va a ser la fórmula del contraste en donde nosotros vamos a encontrar un valor de z, y ese valor de z nosotros lo vamos a contrastar.
Para poder ver de forma práctica cómo funciona esta prueba de hipótesis, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice acá: hemos observado la productividad de 11 operarios de una fábrica en lunes y en viernes. El total de piezas fabricadas por día y operario es el siguiente. Veamos. Se analizaron, ¿verdad?, a 11 operarios en este caso, según lo que nos dice la tabla. Y se fue anotando para cada operario, es decir, para cada empleado, se fue anotando cuál fue su productividad según el total de piezas fabricadas, ¿verdad?, del día lunes y el total de piezas fabricadas del día viernes. Por ejemplo, para el empleado número 1, tenemos que el día lunes fabricó 62.1 piezas, ¿verdad? Es decir, de que casi comenzó haciendo la pieza número 63, pero se quedó hasta ahí, ¿verdad? Por eso dice entonces 62.1. Mientras que el viernes dice 66.5. O sea, de que elaboró 66 piezas y la mitad de la siguiente, y hasta ahí llegó. Lo mismo entonces se puede analizar para el empleado 2, para el empleado 3, el empleado 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, queremos determinar si es posible aceptar la hipótesis de igual productividad por operario entre lunes y en viernes con una significación del 10%, es decir, con un alfa del 10%, aplicando el test de Wilcoxon. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se quiere analizar? Si para cada empleado la productividad en día lunes es la misma del día viernes, o si son distintas. Por eso les mencionaba al principio, ¿verdad?, de que este caso se utiliza para cuando queremos probar si las muestras son iguales o son diferentes. Aquí es donde vamos a determinar la diferencia. Entonces acá se plantea, mira, la productividad, ¿verdad?, en el caso de la hipótesis nula. Productividad mediana de lunes, ¿verdad? Siempre va referido esta prueba a la mediana. Va a ser igual a la productividad mediana del viernes, ¿verdad? O será que lo que está ocurriendo es de que la productividad mediana del lunes es distinta de la productividad mediana del viernes, ¿verdad? Similar a la prueba anterior, la hipótesis nula es de que los dos resultados son iguales y la hipótesis alternativa lo que nos dice es de que los dos resultados son diferentes, ¿verdad? Y ustedes se van a fijar que en la mayoría de ejemplos y ejercicios ese es el mismo proceso que llevan. La hipótesis nula siempre se refiere a validar si las cosas son iguales y la alternativa de si las cosas son distintas. Bueno, entonces, lo que equivalentemente nos dice acá que podemos escribir como H sub 0, la hipótesis nula, es de que la mediana es igual a 0, ¿verdad? Es decir, son iguales, no hay diferencia, versus de que la hipótesis alternativa es en de que la mediana es distinto de 0, o sea, de que sí hay diferencias. Eso es entonces lo que nosotros vamos a validar. Veamos. El procedimiento entonces es el siguiente. De las dos muestras que nosotros tenemos que hacer, para este caso el procedimiento es hacer una serie de restas. Lo que vamos a hacer es de que de la tablita anterior, ¿verdad? Y esta tablita lo que vamos a hacer es de que le vamos a tomar una captura de pantalla. Así. Con esta. Bien. Y lo vamos a tener por acá a la mano.
Aquí lo vamos a tener, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Y ahora nos fijamos. Primer procedimiento. Lo que se hace es de que para cada uno de estos valores vamos a hacer la resta de x sub i menos y sub i. Es decir, los valores de lunes menos los valores de viernes. Si ustedes pueden ir validando en sus calculadoras, van a ver de que, por ejemplo, 62.1 menos 66.5, eso nos da menos 4.4. Para todos los resultados, lo que hay que ir colocando es lunes menos viernes, lunes menos viernes. El siguiente valor aquí que nos da de menos 1.5, aquí nos dice que para ese caso lo que va a ocurrir es de que tenemos que dividir, y lo vamos a poner por acá alineado, para que se pueda ver más detalladito. O sea, de que es 67.4 menos 68.9. Eso nos da menos 1.5. ¿Ya? Y así sucesivamente vamos haciendo esta serie de restas, ¿verdad? Cada una de estas. Solo que aquí hay una pequeña corrección, fíjense. Aquí se ha puesto una nota. El séptimo. Es decir, este que está acá. El de 44.7 menos 43, ¿verdad? Ese es positivo 1.7, ¿verdad? O sea de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí donde se ha colocado 0.9, en realidad es 1.7, ¿verdad? Valga la corrección ahí en esa parte de la tabla. Bueno, entonces así sucesivamente vamos nosotros colocando cada una de esas restas acá, ¿verdad? Que vamos poniendo acá. Y cada una de esas restas va a servir para la fórmula. Veamos entonces. Dijimos de que íbamos a tomar un valor de alfa, ¿verdad? Es decir, una significancia del 10%, o sea, 0.10. Y n es igual a 9. Puesto nos dice acá que hay dos diferencias desde 0, ¿verdad? Se eliminaron dos datos, esto es por el problema este de las divisiones, ¿verdad? Y entonces lo vamos a dejar con un valor de n igual a 9, ¿verdad? Es decir, como que tuviéramos 9 datos nada más. Por las diferencias que hay de 0. Este que está acá, este que está acá, ¿verdad? Y como en la tablita lo que nos dice de que son 11 observaciones en total, esto que tiene diferencia de 0 no lo vamos a tomar, ¿verdad? Bien, entonces para esto vamos a ocupar la prueba T. T de alfa sobre 2, ¿verdad? Con un valor de n de 9, es decir, de 9 observaciones. Alfa sobre 2 entonces es 0.05, ¿verdad? Porque nos están diciendo de que la significancia que nosotros debemos tomar es del 10%, pero como aquí en la fórmula hay que dividirlo entre 2, entonces colocamos T es sub 0.05 para un valor de n igual a 9, y esto lo colocamos igualado a 9. El otro t que nosotros vamos a colocar es 1 menos alfa sobre 2, es decir, el extremo superior, ¿verdad? Como lo veíamos en el ejemplo anterior. Y con un valor de n también de 9. O sea, de que t sub 0.95 con n igual a 9, vamos a colocarlo aquí igual a 36, ¿verdad? Puesto que en tablas de Wilcoxon, al final de este documento, o sea, al final del PDF que nosotros tenemos, vemos que viene aquí la oportunidad de la prueba. P de t que sea menor que 9 es 0.049. Y esto viene de las tablas.
Y aquí le colocamos por regla menor que 0.05, ¿verdad? Es decir, alfa sobre 2. Y la probabilidad de que t sea menor o igual a 9 es igual a 0.064, valorcito de las tablas, en este caso que sea mayor a 0.05. Cuando tenemos acá igualado el valor de t de 0.05 con un valor de 9, en el caso de las observaciones, igual a 9. Es decir, lo que ya habíamos anotado acá en esta parte. ¿Ya? Entonces, el cuantil superior, este del 0.95, t sub 0.95,9, n igual a 9, es el simétrico de 9, con respecto a la media de t, que es n por n más 1 sobre 4. Que para n igual a 9, la media es 22.5. Y eso resulta porque, vamos a abrir un espacio acá, n por n más 1 sobre 4 es igual a 9 por 9 más 1 sobre 4, que eso es igual 9 por 10 entre 4, o sea de que 90 entre 4, eso es igual a 22.5. Justamente este 22.5 que nos están diciendo acá. Y así el simétrico de 9 sería 36. ¿Por qué? Porque 9 por 4, 36, ¿verdad? De ahí es donde sale este 36 que está colocado aquí. O sea, de que entonces este rango va desde 9 hasta 36. El rango de aceptación. Bueno. Entonces nos dice acá de que este valor de t nos resultó más pequeño que el valor de t de 0.05, n igual a 9, y eso igualado a 9, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este valor de t, ¿verdad? Al ser menor que estos, es decir, si lo colocamos acá más en orden, el valor de t es menor que t sub 0.05,9, o dicho de otra forma, el valor de t, que es 8.5, resultó menor que el extremo inferior del rango. Que el extremo inferior del rango es 0.05,9, es decir, este valorcito de 9. ¿Verdad? 9. Y estamos viendo nosotros de que el rango va desde 9 hasta 36. O sea que, dicho de otra forma, si el valor de t, y esto lo vamos a poner en otro color, acá. Si el valor de t hubiera estado entre 9 y 36, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí un signo de menor. Si t hubiera estado entre 9 y 36, por ejemplo, si el valor de t hubiera sido 10, 11, 12, 13, 14, 20, 31, 35 inclusive, si hubiera estado dentro de este rango, entonces ahí se acepta la hipótesis nula, ¿verdad? Pero como resultó con un valor de 8.5, entonces ahí nosotros la rechazamos. ¿Por qué? Porque cayó en la zona de rechazo, demasiado pequeño, cayó afuera de este rango. Entonces ahí tenemos que rechazar la hipótesis nula. Entonces, como rechazamos la hipótesis nula, lo que podemos concluir es de que
la productividad mediana entre lunes y viernes no es la misma. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que les comentaba al principio como ejemplo. Hay datos de que se podría decir de que como que son iguales, ¿verdad? Cualquiera puede decir, estos datos yo los veo bien similares, ¿verdad? No hay mayor problema. Pero ya vimos un ejemplo en este caso, ya vimos un ejemplo en el que aunque los datos sean casi que parecidos, casi iguales, ¿verdad? Aunque se parezcan mucho, pero la prueba de diferencia entre ellos lo que nos está diciendo es de que no es la misma, ¿verdad? Que no es la misma la mediana de unos datos con los de otros, ¿verdad? Como estamos rechazando la hipótesis nula, significa de que estamos aceptando la hipótesis alternativa. Aceptar la hipótesis alternativa, ¿qué es lo que significa? Lo que dice acá, miren, es de que la productividad mediana del lunes es distinta a la productividad mediana del viernes. ¿Se ha comprendido este ejercicio? Sinceramente, Lick, a mí me parece un poco confuso, Ujú. pero no sé cuándo estaría disponible la grabación. Pues ahorita que terminemos de platicar la tutoría, voy a iniciar a subirlo. Nomás esté ya subido, quiero en este caso es en YouTube, si en YouTube que lo subo, les voy a compartir ahí en el grupo el enlace para que no esperen hasta que el coordinador lo suba a la plataforma, sino que ya desde hoy mismo lo tengan. Vaya, está bien, gracias. Bye. Está bien, licenciado, gracias. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Habiendo estudiado estos dos ejemplos, e igual, ¿verdad? Si surgen dudas, si al momento de resolver los ejercicios hay algún paso ahí que esto cómo salió, pues, ¿verdad? Siempre por el grupo de WhatsApp, siempre por el correo le toman una foto al ejercicio que están tratando de resolver, o de aquí del material, ¿verdad? Le sacan una captura de pantalla y me lo mandan y me dicen, miren, no sé cómo proceder acá y lo resolvemos, ¿eh? Está bien, licenciado, muchas gracias. Feliz día. Va, perfecto, entonces, muchas gracias por haberse conectado y que tengan feliz día. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias igual, feliz día.